Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos informar desde la Cancillería que la cuarta cumbre de la CELAC, Unión Europea, termina con un balance positivo, muy importante en los tiempos que corren, porque primero en términos de participación estuvieron 58 de los 60 países que la conforman, con una suficiente quórum y capacidad de decisión, toda vez que también logramos una declaración que recoge los puntos más importantes para avanzar en esta alianza birregional América Latina, Caribe y Unión Europea. Desde el punto de vista político, muy importante resaltar el absoluto consenso en torno al multilateralismo como el mecanismo y como principio de diálogo y de resolución de todas las controversias que se puedan presentar en los diferentes ámbitos. Un segundo punto muy importante es el ratificar que el diálogo es entre iguales, que el diálogo se hace desde la confianza mutua, desde el respeto mutuo, y en ese sentido avanzó durante todo el tiempo, el periodo que hemos trabajado para lograr la declaración y para llevar a cabo los diferentes espacios en el ámbito de la salud, de las energías renovables, de todas las apuestas que tenemos como región para desarrollar proyectos estratégicos que logren unas cuotas de más soberanía en el campo digital, en lo energético, y trabajar muy de la mano para abordar los temas de cambio climático. La declaración ha contado con un inmenso consenso, un trabajo duro que ha realizado el equipo profesional y técnico de la Dirección de Asuntos, de Asuntos Multilaterales y del Viceministerio del mismo nombre. Esto es importante resaltarlo porque no es fácil encontrar consensos con países con realidades y con posiciones políticas e ideológicas, si se quiere, tan diversas, y entender que en muchos de los aspectos tenemos proyectos comunes y necesarios para mejorar la vida de las poblaciones, y que eso es lo que importa por encima de todo. Creo que esa voluntad política de lograr acuerdos, de favorecer a las poblaciones, y que todas las conclusiones que han salido y los programas que de allí se derivarán y los que tienen continuidad, tienen por objetivo ese principalmente, una América que tenga una voz más compartida en los escenarios, unos proyectos que cuenten con la participación de las poblaciones y que aborden los grandes problemas que tenemos, y esa voz más con propuestas que le hablen al mundo, haciendo liderazgos tan importantes como los que hace nuestro presidente en torno a la necesidad de descarbonizar las economías y de hacer el tránsito a las economías limpias, a las energías limpias, y a una mayor productividad, intercambio y coordinación entre los países, entendiendo que la colaboración se da siempre que queramos hacer un trabajo compartido y que tengamos esa armonía también con la naturaleza. Creo que ese espíritu con el que abordamos la realización de la cuarta cumbre Unión Europea, Caribe y América Latina ha dado unos frutos muy satisfactorios. Hemos logrado también vincular a la región, por eso se hizo en Santa Marta, porque se trata de que las regiones también se acerquen a las grandes apuestas nacionales, se apropien de ellas, y en ese sentido tanto la alcaldía como la gobernación fueron escenarios de una serie de actividades de orden cultural, de orden social, una programación que llegó también a los barrios y que era también lo que pretendíamos, que la ciudad se beneficiara de estos logros, de estas cumbres, les traigan también un beneficio,
un mayor conocimiento en términos de que hoy Santa Marta es muchísimo más conocida en el mundo. Muchas de las delegaciones quieren volver en plan ya de turismo. Se han logrado muchos acuerdos, hemos hecho más de 100 bilaterales en donde también se han logrado acuerdos con más detalle para promocionar nuestra economía, para promocionar nuestras propuestas de orden cultural y social, de intercambio, y a la ciudad también le trajo beneficios inmediatos en términos de el movimiento económico ha sido muy importante, como quiera que se llegó casi al 100% de la capacidad hotelera y todo lo que ello implica en términos de consumo, de gastronomía, de conocimiento, de interrelación. Creo que desde todos los puntos de vista ha sido muy exitosa para el país, para las poblaciones. Muchas gracias. Señora ministra, buenos días. Buenas tardes. Permítame preguntarle sobre el tema de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Quisiéramos tener claridad de la Cancillería sobre la respuesta diplomática de Colombia a Estados Unidos ante el artículo publicado sobre un supuesto dossier en el cual aparece, entre otras cosas, una imagen con inteligencia artificial del presidente Petro vestido de naranja. ¿Cuáles son las acciones oficiales que emprendieron? Bueno, respecto a la publicación de ese artículo, nosotros hemos hecho unas notas verbales a Estados Unidos por parte de nuestra representación diplomática en este país para pedir aclaraciones respecto a esa información que ha aparecido en esa revista. Por ahora no hay un llamado a consultas al embajador. Nosotros seguimos diciendo que debemos dialogar. Hemos pedido y tenemos el apoyo de toda América para que podamos establecer un diálogo diplomático sobre estas controversias con Estados Unidos y digamos esta es nuestra posición del diálogo diplomático, la negociación política en torno a las controversias o a la desinformación que haya o a los puntos de vista diferentes, y por eso la nota de aclaración esperemos que ellos puedan citar a nuestro embajador para explicar sobre este insuceso. Gracias. La segunda pregunta es de la Deutsche Welle. Canciller, gracias por la pregunta. Mirra Banchón de Deutsche Welle. Yo me quería referir a la declaración del presidente Costa de anoche en cuanto a la declaración conjunta. Él anunció una alianza para la seguridad ciudadana. Me gustaría saber cuál es su evaluación de este nuevo anexo y cómo evalúa usted que Venezuela se haya desmarcado totalmente de la declaración. Sobre el tema de Venezuela, pues no hubo un consenso. El consenso no significa veto, el consenso da la libertad para quien no se sienta cómodo o haya alguno de los puntos con los que no esté de acuerdo, pues no lo firme. En general, en el 90% del texto que se negoció para la declaración hubo un acuerdo, pero en algunos puntos para Venezuela no fue tan satisfactorio el texto y pues no hay ningún problema, hay esa libertad y seguirá siendo parte de la CELAC, por supuesto, y en todos los demás aspectos en los que hay acuerdo y programas, pues seguirá trabajando. Sí. Gracias, canciller. Sobre la pregunta relativa a la Declaración de Seguridad Ciudadana, es importante mencionar que esa es una declaración en el marco de la cumbre. Es un documento que se negoció no en el formato CELAC Unión Europea, sino en el formato de Unión Europea y algunos países de la región de América Latina y el Caribe que quisieran unir su voz en torno a algunos elementos relativos a la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la cooperación en ese campo. 12 países de América Latina y el Caribe junto con los 27 de la Unión Europea
decidieron sumarse a esa declaración. La lista final saldrá publicada hoy en la tarde y lo importante es que, repito, es una declaración adicional a la declaración política de la cumbre. Esto es un proceso normal que suele presentarse precisamente en los procesos de cumbre CELAC-Unión Europea, así como de otras cumbres también, repito, como un elemento adicional al cual se suma precisamente la voz de algunos países en torno a este asunto puntual de la seguridad ciudadana para fortalecer, para mejorar la cooperación. Entonces, repito, es una declaración adicional y complementaria. Tercera pregunta del medio de comunicación Al Jazeera. Gracias. Sí, hablando de la llamada a la consulta del embajador García Peña, pues, ¿usted cómo reaccionó a la imagen del presidente Petro en overol naranja y cree que las relaciones entre las dos administraciones pueden recuperarse de este último escándalo? Bueno, pues rechazamos, por supuesto, todo tipo de acción que no obedece a un ejercicio democrático, porque no todo vale en política. En política hay unos principios, hay unos valores que nosotros como país los practicamos y honramos siempre a la palabra. Nosotros nos sentimos agredidos en la medida en que no se está respetando el derecho internacional humanitario, en la medida en que se está utilizando una fuerza desmedida para hacer algo que siempre hemos hecho, como es el trabajo coordinado para la interdicción en las aguas internacionales al narcotráfico. Y por supuesto, pues lo que procede es que ellos aclaren sobre estas publicaciones y sobre la intención que hay respecto de lo que allí dice, y poder dialogar con ellos. Siempre estamos dispuestos, que decimos que cualquier controversia, cualquier diferencia, siempre se debe solucionar por la vía dialogada, por la vía diplomática, y nosotros tenemos la mano tendida para que eso sea así y no se malogre una relación que lleva más de 200 años, y sobre todo pues porque la región necesita estabilidad. La región no necesita una situación de tensión cuando estamos permanentemente en riesgos por cambio climático, de tifones y de huracanes en el Caribe, y no le debemos sumar a los problemas estructurales que ya tiene la región otros que podemos controlar y resolver de manera pacífica y dialogada. Concluimos con la última pregunta de El Tiempo. Señora Canciller, buenas tardes. El hecho de que hubiera habido una declaración de 52 puntos, ¿quiere decir que se le intentó dar gusto casi que a todos los países? ¿Cuáles fueron los temas más complejos, más difíciles? Por ejemplo, no sé si Colombia, no sé si Venezuela hubiera esperado un punto con una declaración más contundente frente a estas tensiones con Estados Unidos. Bueno, en tema de la declaración, digamos, no obedece a las temáticas que se han venido desarrollando y que hacen parte del interés compartido y que se negociaron en 6 temas principalmente. Pero claro, hay declaraciones y hay puntos de orden político que obedecen a la coyuntura, y creo que en el principal, en el fundamental, que es el del mantenimiento del diálogo político y el multilateralismo, fue unánime y fue un consenso absoluto en torno a que es el mecanismo por el cual se deben resolver los problemas. Las posiciones de América Latina en la CELAC, pues tenemos países que tienen intereses compartidos en diferentes ámbitos, pero en otros no. Es decir, que la diversidad es muy grande, no solamente desde el punto de vista económico, por sus ventajas comparativas, por su posición regional, sino también en el campo político e ideológico. Y ahí se ha superado mucho de eso para llegar a propuestas comunes. Es verdad que muchos países se hubieran sentido más
cómodos con una mención explícita al tema pues, de la posibilidad y la amenaza de Estados Unidos, pero otros países no querían hacer esa mención y compartiendo los valores querían digamos un texto un poco más suave, y pues todo eso ha llevado un proceso de negociación de casi 3 meses entre los diferentes enlaces nacionales. Al final pues la hemos obtenido, pero no se ha tratado de un texto en el que cada uno haya querido poner lo que quiere, sino de encontrar un documento en el que todos se sientan reflejados, en que cada nación pueda apropiarlo y podamos seguir caminando juntos. Sí. Gracias, canciller. En complemento a la pregunta, es importante también mencionar que la declaración efectivamente se estructuró con base en los ejes temáticos que constituían o constituyen las prioridades que para esta ocasión ambas regiones habían definido como ejes de la conversación: la transición energética, la cuestión ambiental, la transformación digital, inteligencia artificial, cooperación en materia de educación, ciencia, tecnología y por supuesto la ratificación de los principios en torno al respeto del diálogo, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones pacíficas a controversias están consignadas en el texto. Como bien anota la señora canciller, no se trata de hacer prevalecer una posición de un país u otra, sino que justamente la declaración refleja el equilibrio en torno a cómo consensuamos mensajes y compromisos que nos permitan actuar en adelante. No es algo que se debe olvidar mencionar que las cumbres CELAC-Unión Europea no son un punto de llegada, sino que por el contrario son un punto de partida. Es una cumbre que se realiza cada 2 años. Cada 2 años se suele adoptar la declaración política, así como un listado de acciones o un plan de trabajo que precisamente permita orientar ese diálogo birregional para los próximos 2 años. Así que veremos los compromisos que ya fueron alcanzados acá en Santa Marta el día de ayer, tanto desde la perspectiva política como desde la perspectiva ya de la acción en torno a esos 6 ejes temáticos que establece la declaración, cómo vamos a implementar ese conjunto de acciones y de compromisos, repito, de aquí a 2027. La próxima cumbre será en 2027, tendrá lugar en la Unión Europea, porque la cumbre rota entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Y de nuevo, lo importante es mencionar que los compromisos fueron acordados. Para algunos países hay un énfasis en algunas áreas, para otros en algunas diferentes, pero en definitiva de lo que se trata es de que hay un compromiso consensuado y alcanzado. Veremos de qué manera de aquí en adelante lo implementamos, y esa también será parte precisamente de la labor que Colombia, en su rol de presidencia pro tempore de la CELAC, hasta cuando le entreguemos al país entrante, que será Uruguay, deberemos implementar, deberemos velar por el progreso que se puede alcanzar justamente, repito, en aras de implementar esos compromisos ya alcanzados.